con Dios, todos aquellos que hemos tenido una experiencia personal con Cristo, una experiencia de transformación, todos nosotros necesitamos aprender a relacionarnos unos con otros y a procurar fomentar una unidad que nos permita caminar, que nos permita movernos por la vida, que nos permita caminar diariamente y hacerlo de la mejor manera. Mire este pasaje de Filipenses. Y quiero leerlo, este pasaje de Filipenses, y quiero leer en los primeros versículos. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice Pablo, si hay alguna situación que me genere consuelo en el Señor, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo llega y dice: mire, hermanos, si hay algo que a mí me produce una consolación interna, si hay algo en mi ser que me produce un consuelo de amor. Un consuelo de amor es cuando usted mira una circunstancia a su alrededor y usted dice: ay, qué alivio, gracias a Dios que las cosas se dieron. Es como ese sentimiento interno que se da en medio de nuestro caminar diario y que usted llega y dice: ay, qué tranquilidad. Ahí estaba el hermano César y él me ayudó con la situación cuando uno pensaba que las cosas no se iban a dar como uno quería, pero de repente Dios pone a alguien en el camino y uno: uy, qué consuelo, uy, qué alegría, no estoy solo, o había alguien que me ayudara. Es como un sentimiento interno que nos produce tranquilidad, nos produce paz, nos produce un sentimiento interno de amor profundo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo en el verso 2, completad mi gozo. Cuando Pablo llega y dice completad mi gozo, mire, Pablo, así como nosotros muchas veces en la vida también llegamos y decimos: hay cosas que nos producen un profundo consuelo interno en nuestro corazón. Pero cuando decimos que hay cosas que completan mi gozo, estoy queriendo decir que hay algo que sucedió o algo que va a suceder, que va a terminar de arreglar o de completar las cosas. Es como cuando usted ve que se dan ciertas circunstancias en su vida y usted llega y dice: qué bueno que esto pasó, qué bueno que esto sucedió, qué bueno que esto aconteció. Pero para rematar, se dio una situación que terminó de hacer que las cosas fueran perfectas, podríamos decirlo así. Permitió que las cosas terminaran siendo perfectas y que las cosas terminaran lo ideal. Uno llega y dice: ay, yo espero que por lo menos esto se logre dar. Pero al final las cosas se acomodaron de una manera tan especial que Dios las acomodó, que usted dice: uy, Dios, gracias a Dios, todo se completó y se dio como yo hubiese querido. Yo recuerdo la experiencia que tuvimos allá en Utibé hace un tiempo atrás, que estábamos en medio de algunos trabajos que estábamos haciendo allá, y yo creo que algunos de los que estaban acá estuvieron presentes, que nosotros llegábamos y decía: bueno, aquí es que en medio de esta situación y de lo que estamos haciendo aquí en Utibé, en medio de una construcción que estamos queriendo que vaya avanzando, decíamos: oye, esto se soluciona teniendo aquí una retroexcavadora y una máquina que pudiese, ¿cómo se llama?, venir y ayudarnos. Y nosotros no habíamos ni terminado de hablar cuando vemos una máquina de estas de equipo pasado pasando frente al terreno. Y yo no sé si fue de él, si fue alguien que salió corriendo, hablaron con el Señor y le dijeron: miren, es que estamos necesitando una máquina acá para que nos venga y nos ayude a completar un trabajo que estamos haciendo. No me acuerdo qué era concretamente, pero creo que eran los huecos para poner los cimientos de las pilastras. Y en medio de todo eso, una persona que ni siquiera habíamos ido a buscar pasó frente a nosotros, nos acercamos ahí para que el día se completara en medio de toda la actividad de trabajo que estábamos queriendo tener. Dios nos pone en el camino a una persona que nosotros ni siquiera fuimos a buscar. Para completar el asunto y el día de trabajo, Dios nos puso a alguien en el camino
que nos vino a ser de tremenda ayuda en medio de lo que estábamos haciendo en el terreno. Pablo llega y dice, completad mi gozo. Hay cosas que me producen consuelo, hay cosas que me producen alegría, dice Pablo. Hay cosas que me producen un profundo consuelo de amor en mi corazón que me hace estar contento. Pero, hermanos, completen mi gozo. Completen mi gozo. Entonces, Pablo llega y le dice a los hermanos, ¿cómo ustedes pueden completar mi gozo? Ustedes pueden completar mi alegría, pueden completar mi gozo, pueden completar mi regocijo. Y dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo llega y dice, mire, yo estoy contento. En mi corazón hay alegría por lo que Dios está haciendo en ustedes. En mi corazón hay un consuelo de amor profundo y especial por las cosas que Dios está haciendo en sus vidas, por las cosas que Dios está haciendo en nosotros. Pero hermanos, completen mi gozo. ¿Cómo ustedes pueden completar mi alegría? Que yo me sienta contento y feliz. Que yo los pueda ver a ustedes, llega y dice, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Si había algo que llenaba de profunda alegría el corazón del apóstol Pablo, era no solo de que Dios estuviese haciendo cosas especiales en nuestras vidas, no solo de que Dios estuviese operando en el corazón de ellos y también del apóstol, sino que también en el corazón de Pablo había un profundo gozo que se iba a completar cuando él viese que en medio de los hermanos, en medio de aquellos que eran parte de la iglesia, hubiese un sentir de unidad, un sentir de tener un mismo sentimiento. Mire, usted dirá, bueno, pero qué difícil, pastor, es llegar a pensar, es llegar a tener la idea de que todos podamos llegar a pensar igual. Bueno, somos seres tan diferentes, somos personas diferentes en muchos aspectos de la vida, somos personas diferentes en muchos aspectos en la forma en que tomamos decisiones, somos personas que muchas veces manejamos criterios diferentes en cómo solucionamos los problemas. Somos diferentes porque Dios nos creó diferentes, con nuestras características propias. Pero en medio de nuestra diversidad, de nuestras características propias, Dios quiere que nosotros tengamos un sentir de unidad. Ese sentir de unidad espiritual que nos permite caminar juntos, que a pesar de que podemos tener opiniones diferentes en cuanto a algunos temas, hay una serie de cosas en el plano espiritual que nos unen. Y mi vida espiritual se une con la vida espiritual del señor César, con la vida espiritual de Juan, y empezamos a tener claro que hay cosas en nuestras vidas, que hay cosas en nuestro caminar diario, en nuestro caminar con Dios, en los cuales nosotros debemos estar unánimes y en un mismo sentido. Cosas que nos deben de caracterizar en nuestro caminar con Dios. A pesar de que somos diferentes, a pesar de que tenemos temperamentos diferentes, a pesar de que manejamos las cosas en la vida tal vez de forma diferente. Mire, probablemente si nos hacemos una evaluación y un análisis entre nosotros, nos daremos cuenta de que usted tiene un temperamento distinto al que está a su lado. Puede ser que usted es una persona muy introvertida, que usted es una persona que muy introvertida significa una persona que no habla mucho, calladita, que no hace mucha conversación, que como no habla mucho ni conversa mucho. Hay otras personas que son extrovertidas, personas que hablan hasta por los poros, ¿verdad? Pasan hablando todo el día. Somos diferentes en cuanto a nuestro temperamento, somos diferentes en algunas características que Dios ha puesto en nosotros, y gloria a Dios porque nos usó diferentes. Pero Dios nos dice, y Pablo llega y dice, mire, mi gozo se va a completar cuando ustedes como creyentes aprenden en medio de su diversidad, en medio de que son diferentes en cuanto a su temperamento y a otros aspectos de su vida, aprenden a caminar en la vida espiritual sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. En la vida espiritual se puede caminar sintiendo lo mismo, ¿sí?
En la vida espiritual y en el caminar con Dios podemos aprender a caminar juntos. Claro que sí. En las cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios y tienen que ver con Dios, podemos caminar en un mismo sentir. Claro que sí, a pesar de que somos diferentes en otros aspectos. Pablo llega y dice, yo quiero que haya un mismo, ustedes sientan una misma cosa, sientan lo mismo, tengan un mismo amor, unánimes. Mire lo que dice Pablo luego en el versículo 3. Él viene hablando de que él desea que nosotros tengamos unidad entre nosotros, unidad espiritual. Y dice, nada hagáis por contienda, dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Hermanos, todo lo que nosotros debemos hacer, todo lo que nosotros debemos llevar a cabo como hijos de Dios y como creyentes, todo lo que hacemos no lo hagamos por contienda, por vanagloria, no lo hagamos para que la gente nos vea, no lo hagamos para que la gente nos aplauda, no lo hagamos para que la gente nos ponga en alto y digan, no, es que este hermano sí vale la pena, es que este hermano sí es mejor que aquellos otros. No hagamos nada por vanagloria, no hagamos nada por orgullo, llega y dice, o por contienda, sino que con humildad debemos de estimarnos unos a los otros y debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Llegar y considerar a nuestro hermano, llegar y considerar a aquel con el cual comparto la misma fe, como alguien que es importante para Dios, como alguien que es superior a mí mismo. Yo no me voy a poner por encima, ni voy a mirar a nadie por encima del hombro y decir, ah no, ese no vale nada, yo sí valgo la pena. Ese no es importante, yo sí soy importante. El Señor llega y dice que nosotros no debemos de tener esa actitud. La actitud que nos debe de prevalecer en nosotros, la actitud que debe de estar presente en nuestras vidas, ¿cuál debe de ser? La actitud que debe de estar en nuestras vidas es que nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos a nuestro alrededor y llegar y decir, este hermano, esta hermana son importantes para Dios. Inclusive Dios les da un valor especial. Inclusive yo tengo que verlos como superior inclusive a mí mismo. Eso significa, yo no tengo que mirar a los demás como inferiores. Yo no tengo que mirar a los demás como menos. Yo no tengo que ver a los demás como menos importantes. Yo tengo que verlos como gente importante para Dios. Entonces el Señor llega y dice que en nosotros tiene que haber un sentir de unidad. Y que todo lo que hacemos entre nosotros, todas aquellas cosas que llevamos a cabo entre nosotros, la hagamos con humildad. Mire, y humildad no significa vestirse con ropas sencillas. Humildad no es andar con ropa rota. Muchas veces la gente llega y dice, ah, no, este señor sí es humilde, porque lo vemos con ropa rota, con ropa tal vez no, con harapos, con ropa así, y uno llega y dice, ah, ese sí es humilde. No, la humildad no tiene que ver con eso. La humildad, ¿cómo usted entiende la humildad? La humildad que... ¿ah? No, acá tiene un lugar de con recursos bajos. Ok, decimos, ay, esa familia sí es humilde, ¿verdad? Porque es como es una familia de escasos recursos. Decimos, ay, ellos son humildes. Mire, yo conozco muchas personas que son de una clase baja y usted los ve que no comen cualquier cosa. Yo una vez gozaba porque nosotros en la casa comemos de todo. Y mire, un día estábamos comiéndonos un chayote. Un chayote partido a la mitad, cocinado en agua con un poco de sal. Y una señora llegó ahí y en medio de que nos lo estábamos comiendo, porque salimos a la calle, llevamos nuestro propio almuerzo, le decían a mi esposa, ¿cómo usted se come eso? Una persona de un contexto, ¿cómo se llama?, de clase baja, llega y dice, yo no como esas cosas. Sí, yo no como esas cosas. ¿Cómo? Si eso sabe bien. No, pues esas cosas yo no las como. Yo como otros asuntos, pero eso jamás de la vida yo me comería algo así. Entonces, al final de cuentas, la humildad no tiene que ver con la clase social. Hay muchas personas de clase social baja y que no se comerían nada de eso. Porque llegan y dicen, no, eso no es comida. Yo compro otra cosa, pero eso yo jamás me lo como. Eso es para otro tipo de personas. Imagínense, hay personas que tienen formas de pensar. Eso no es humildad. Humildad es tener la capacidad
de poder mirar a las demás personas y encontrar valor en las demás personas. Poder mirar a la gente que está a nuestro alrededor y encontrar que esas personas también fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios. Mirar a las personas que están a nuestro alrededor y poder relacionarnos con ellas, no pensando que yo soy mejor que ellas, sino que también ellas son importantes para Dios y aún considerarlas superiores a mí mismo. Cuando yo veo a mi hermano, yo no tengo que verlo con la actitud de llegar y pensar, yo soy mejor, yo tengo más capacidades, yo tengo más habilidades, yo soy superior a él. No, yo tengo que aprender a mirar a los demás, inclusive como superiores a mí mismo. La Biblia llega y dice que nosotros debemos de tener esa actitud. Pablo llega y dice, mi gozo va a ser completado, le dice a los hermanos de Filipos, cuando ustedes sientan una misma cosa, aprendan a hacer las cosas no por contienda, aprendan a hacer las cosas no por vanagloria, sino que ustedes aprendan a mirar a las demás personas como personas inclusive superiores a nosotros mismos. Y mire qué impactante lo que viene después de eso, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, caminar con una actitud donde uno aprende a valorar a otros, a considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Cuando uno aprende a caminar de esa manera por la vida, uno aprende a caminar en unidad, a caminar con una actitud, teniendo un mismo sentir. Cuando uno aprende a mirar a los demás como lo que tiene cada uno como nuestro, sino que cada cual también dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No solamente preocupándome por mis cosas, sino preocupándome por los demás. No solamente preocupándome que yo comí, sino pensando si mi hermano también comió. No solo preocupándome si tengo para suplir mis necesidades, sino preocupándome si mi hermano ha tenido para suplir sus necesidades. No solamente preocupándome por las cosas que atañen con mi casa y con mi hogar, sino preocupándome por si otros están pasando necesidad y no tienen, preocupándome por eso. Mire, una actitud, un mismo sentir nos lleva a caminar por la vida como hermanos. Un mismo sentir nos ayuda a caminar por la vida como creyentes y como hijos de Dios, mirando a los demás y no preocupándome solamente por el pan que se pone en mi mesa, sino también por el pan que otro tenga en su propia mesa. No solamente preocupándome si yo tengo para suplir ciertas necesidades, sino también preocupándome si otros que están a mi alrededor tienen para suplir sus necesidades. Porque allí es donde yo empiezo a caminar por la vida, no mirando solamente por mis situaciones, sino mirando las situaciones de los demás. Cuando yo camino en un mismo sentir, en un mismo corazón, yo no me considero superior a otros, sino que también miro a otros como superiores a mí mismo. No solamente me preocupo por las cosas mías, sino que me preocupo por las cosas de los demás. Ese tipo de sentir, ese tipo de corazón y ese tipo de actitud es el que debe de prevalecer en nuestros corazones en todo momento. El problema es que muchas veces no sucede. El problema es que muchas veces nosotros nos dejamos de dominar por la forma en que el mundo ve las cosas. Y el mundo en que vivimos es un mundo cargado de egoísmo, donde cada uno de nosotros estamos preocupados por lo nuestro. Cada uno estamos preocupados por mis cosas. Y nos dejamos de preocupar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor o lo que le puede estar sucediendo a nuestro hermano. Cuando usted como hijo de Dios camina en un mismo sentir, usted empieza a preocuparse por su hermano. Empezamos a preocuparnos cómo está, empezamos a preocuparnos qué está pasando, empezamos a preocuparnos qué le estará sucediendo, empezamos a preocuparnos por las circunstancias que puede estar pasando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a involucrarnos con esas personas para poder ayudarles en medio de su trance o de sus dificultades? Cuando logramos entender esas cosas, la Biblia llega y dice, Pablo llega y dice, completad mi gozo, tengan un mismo sentir, mi gozo y mi alegría se va a completar, dice Pablo, cuando ustedes tengan un mismo sentir, cuando ustedes no hagan las cosas por contienda o por vanagloria,
cuando cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo, cuando ustedes no miren por lo suyo propio, sino por los de los demás. Y no solamente Pablo menciona que debemos de hacer eso y procurar tener unidad y un mismo corazón entre nosotros, sino que él nos pone un ejemplo de quién fue así. A partir del versículo 5 del capítulo 6 de Filipenses 2, Pablo nos pone el ejemplo de Jesús como el vivo ejemplo de alguien que estuvo dispuesto a despojarse de sí, a despojarse de ciertas cosas por amor a otros. Él estuvo dispuesto a despojarse de ciertas cosas por amor a los demás, aun cuando aquellos por los cuales él se despojó no lo merecían. Aún aquellos por los cuales él se despojó de ciertas cosas no merecían eso. Él lo hizo y lo hizo por amor. Mire, cuando caminamos en unidad, uno aprende a despojarse de algunas cosas por amor a las demás personas. Cuando uno aprende a caminar en un mismo sentir y en un sentir de unidad, uno aprende a despojarse de lo mío, porque paso pensando más en otros que en los demás. Dice la Biblia a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús que nos sirve a nosotros como ejemplo de una actitud de unidad, de una actitud de amor, de una actitud de entrega? ¿Cuál es ese ejemplo que hubo en Cristo Jesús? Dice que el ejemplo que hubo en Cristo Jesús y que nos sirve a nosotros de modelo para aprender a vivir una vida en unidad, para aprender una vida sirviéndonos unos a los demás, llega y dice, es que Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Si usted lee desde el versículo 5 hasta el versículo 8, ¿de qué cosas Jesús se desligó, se desprendió, se despojó? ¿Cuáles fueron esas cosas de las cuales Él se despojó? Él las puso a un lado. Él podía haber dicho, no, yo no me voy a despojar de eso, pero Él lo hizo por amor a otros. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Ok? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice literalmente? El ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a su posición, sino que estuvo dispuesto a dejar esa posición allí en Dios, ese lugar en Dios, y vino y habitó en medio de nosotros. Él no dejó de ser Dios, pero Él llegó, dice la Escritura en el versículo 5, que ese sentir, y verso 6, que Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no llegó y dijo, no, yo me voy a quedar aquí como Dios, sino que Él tomó la condición de hombre, vino y habitó en medio de nosotros. Y mire lo que dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló. O sea que hacerse hombre, Dios entre nosotros, Dios viniendo a habitar en medio de nosotros para cumplir el plan eterno de redención, para que el hombre pudiese tener esperanza. Él vino y tomó la condición de hombre, habitó en medio de nosotros, se humilló, tomó la condición de siervo, siendo el Señor, tomó la condición de un siervo y vino, habitó en medio de nosotros. Él tuvo un cuerpo como usted y como yo, estuvo en la misma condición, experimentó las mismas pruebas, pero Él hizo eso por amor. Ese sentir que hubo en Él
nos debe de servir a nosotros como ejemplo. Y usted dirá, ¿y cómo me debe de servir a mí como ejemplo? Él estuvo dispuesto a dejar su posición, su condición. Él estuvo dispuesto a humillarse y tomar una condición por amor a otros que estaban en pecado, en sus pecados y en sus maldades, y morir en una cruz. Si Él hizo todo eso y lo hizo con una actitud de amor, ¿cuánto más nosotros debemos de seguir su modelo para que nosotros también estemos dispuestos a despojarnos de lo nuestro, a despojarnos de nuestra condición, a despojarnos de nuestra comodidad, podría ser, a despojarnos de tal vez de nuestra tranquilidad, y por amor a otras personas estar dispuestos, porque quiero fomentar la unidad, porque quiero fomentar el caminar unos con otros, porque quiero fomentar una relación armoniosa? Voy a pagar el precio de ir a servir a esa persona. Voy a pagar el precio de ir y ayudar a esa persona en medio de su situación. Voy a pagar el precio de tener que tomar de mi tiempo para ir y ofrecer lo mejor de mí por fomentar esa unidad y ese caminar con los demás. Mire, ese sentir que hubo en Cristo Jesús nos debe de servir a nosotros como modelo. Si Él estuvo dispuesto a dejarlo, a dejar su condición y posición por venir y entregarse por gente pecadora y gente mala, imagínense nosotros. Nosotros debemos de seguir su modelo y debemos de estar dispuestos a tomar la actitud de considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Aún de tomar la actitud de estar dispuestos a entregarnos por amor a ellos, aún en medio de situaciones que pueden comprometer nuestro tiempo, comprometer nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra tranquilidad, nuestros recursos. ¿Cuántas veces Dios pone en nuestro camino la oportunidad de servir a nuestro hermano? Y en medio de sus circunstancias y dificultades, poder apoyarle, poder animarle, poder estar allí para alentarle, poder estar allí para motivarle. Y aunque eso represente muchas veces tener que salir de la comodidad de nuestra casa, tener que dejar un poco la comodidad de nuestro ambiente tranquilo para tener que ir a ayudar y apoyar a alguien en medio de un tiempo difícil. Esa actitud de unidad entre nosotros, esa actitud de tener un mismo sentir, se tiene que poner de manifiesto en las cosas prácticas de la vida. Muchas veces es muy fácil decirle a las personas, tengamos un mismo sentir entre nosotros. Pero tener un mismo sentir entre nosotros implica aprender a estar dispuesto a pagar un precio, muchas veces por amor a otros. Un caminar en unidad entre nosotros representa muchas veces tener la disposición de brindarlo de nuestro tiempo y de todo, nuestra capacidad, nuestras habilidades para poder servir a nuestro hermano. Por eso cuando hablamos de unidad espiritual, por eso cuando hablamos de tener un mismo sentir, tener un mismo sentir no es tan fácil como decirlo. Muchas veces eso va a representar que usted esté dispuesto a dar lo mejor de usted por amor a otros, aun cuando otros usted piense que no se lo merecen. Pero usted está dispuesto a entregarse por los demás y con una actitud de profundo amor y de profundo gozo. Dios quiere que nosotros podamos propiciar la unidad en medio de nosotros, no solamente con palabras, sino con hechos. Que procuremos esforzarnos y tener la máxima disposición en nuestros corazones de darnos a los demás y de hacerlo con profundo amor, de hacerlo con un profundo amor, con una profunda entrega. Por eso la Biblia cuando llega y dice, Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué significa sentir una misma cosa? Significa de que a todos nosotros hay un sentir de amor que nos mueve. En nosotros hay un sentir de amor que nos impulsa a hacer las cosas. Ese sentir de amor debe estar en todos nuestros corazones.
Y ese sentir de amor nos tiene que caracterizar en todas las cosas que nosotros hacemos. Ese sentir de amor nos debe de caracterizar en todas las cosas que llevamos a cabo. Que cuando usted tenga la oportunidad de poner de manifiesto el amor de Dios, que Dios ha depositado en su corazón, usted lo haga con toda la disposición, con todo el deseo, con toda la motivación, con todo el anhelo de su ser. Que usted no lo haga con enojo ni con indisposición. Ay, qué pereza tener que ayudar a Dianita. Ay, qué pereza tener que ayudar a Gustavo. Yo no tengo mucho tiempo, pero me va a tocar ir. No, sino que en mi corazón haya un sentir de amor que me mueva y me diga, ella es mi hermana. Ella es mi hermana en Cristo. Me va a tocar tener que hacer un esfuerzo, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque lo que me impulsa es un amor. ¿Cuál amor? El amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Ese sentir es el sentir que debe de estar en nosotros. ¿Jesús tuvo ese sentir? Claro. Jesús tuvo un sentir de amor profundo hacia el hombre, hacia los hombres pecadores, hacia los hombres que no merecían nada. Lo que merecían era castigo. Pero Dios en su amor envió a su Hijo a morir por ellos. ¿Para qué? Para que a través de su obra de redención usted y yo podamos tener esperanza y podamos experimentar su salvación y la vida eterna que Él otorga. Entonces, si Dios ha puesto ese amor en nuestros corazones, si hemos experimentado el amor de Dios, ¿será tan difícil manifestar ese amor los unos con los otros? Bueno, no debería de ser así. Porque si profesamos tener el amor de Dios en nuestros corazones, en nosotros ese amor debe ser algo que se manifiesta y se pone de manifiesto en todo lo que hacemos y en nuestras relaciones con los demás. Que el mismo sentir que hubo en Jesús sea el sentir que haya en nosotros. Que el mismo sentir que hubo en el Señor exista también en nosotros. Cuando ese sentir se manifiesta en nuestras vidas, usted va a estar actuando igual como Jesús actuó. El mismo corazón que tuvo Jesús para hacer las cosas, también debe ser el mismo corazón que nosotros tenemos para hacer las cosas. Un cristiano necesita poner de manifiesto con sus acciones las cosas. Sí, Santiago capítulo 1 llega y dice que la fe sin obras es muerte. ¿Eso qué significa? Capítulo 1. Usted lo puede leer en su casa con calma. La Biblia llega y dice que si usted dice ser una persona que tiene fe, ¿cómo usted pone de manifiesto la fe en Cristo? Que usted ha puesto, la fe que opera en su corazón. ¿Cómo se pone de manifiesto esa fe? Se pone de manifiesto en nuestras acciones y en nuestras obras. Se pone de manifiesto, inclusive Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros debemos andar en buenas obras, esas obras que Dios se preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que todos aquellos que conocemos de Cristo, todos aquellos que hemos experimentado la vida eterna que Él da, Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Nosotros tenemos que poner de manifiesto la fe en Cristo con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestro andar diario. El amor que Dios ha depositado en nuestros corazones tenemos que ponerlo de manifiesto diariamente para con aquellos que están a nuestro alrededor. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir que hubo en Cristo Jesús y que está en nosotros nos tiene que llevar a vivir una relación de unidad, a vivir una relación de profunda unidad, un sentir que nos haga estar caminando unos con otros, apoyándonos, animándonos, alentándonos, motivándonos, exhortándonos, sirviéndonos unos a otros y haciéndolo en amor. Cuando aprendemos que eso es importante en nuestro caminar diario, nos damos cuenta que nuestra vida tiene sentido cuando entendemos esas verdades. Queremos caminar en un mismo sentir como iglesia y como creyentes. Queremos caminar sintiendo lo mismo, teniendo un mismo corazón. Pongamos de manifiesto el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Pongamos de manifiesto
el amor que Dios ha hecho sobreabundar en nuestras vidas. Pongamos de manifiesto el mismo sentir que hay en nosotros y que hubo en Cristo Jesús. Pongámoslo en evidencia en medio de todo lo que hacemos. Pongámoslo en evidencia en medio de todo lo que llevamos a cabo. Amémonos. Amémonos. Como hermanos necesitamos amarnos. Jesús llegó y dijo que el principal de los mandamientos era amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Como nos amamos a nosotros, amemos a nuestro prójimo. Necesitamos amar al que está a nuestro alrededor y todavía con mayor medida aquellos que pertenecemos a la familia de la fe. Tenemos que poner de manifiesto el amor de Cristo en nuestro caminar diario y de distintas formas y de distintas maneras. Que el Señor nos ayude. Que el mismo sentir que hubo en Jesús es el mismo sentir que tiene que estar en nosotros. Procuremos sentir una misma cosa. Procuremos caminar en ese sentir que Dios ha puesto en nosotros, que Dios despierta en nosotros y con el cual Él nos motiva diariamente a que podamos vivir una vida que glorifique, exalte y honre al Señor con todo lo que nosotros hagamos. Amémonos unos a otros. ¿Cómo ponemos de manifiesto el amor de una forma práctica? ¿Algún hermano no llegó a la iglesia el domingo? Llamémoslo. ¿Algún hermano no llegó a la iglesia? Hagámosle una llamada. Lo animamos, hermano, nos hizo falta. Es importante que estés con nosotros. Quisiera orar por ti. Hoy el pastor habló de esto y quisiera animarte para que puedas estar día a día tomado del Señor, que el Señor te dé fortaleza. Si es que tuviste que trabajar, si es que tuviste un compromiso, si es que se presentó una situación de salud, quiero orar por ti para que el Señor te anime y te fortalezca. Ese tipo de cosas pareciesen cosas sencillas, pero son cosas que fomentan esa unidad espiritual entre nosotros. Amén. El poder hacerle una visita a un hermano. Y esta es una actividad que podemos desarrollar todos, pasar, saludar, decir, hermanos, aquí vengo a hacer una visita de doctor, por lo menos a saludar, a dar un abrazo, a decir que le extrañamos, a poder animarle en el Señor y poder estar juntos un momento. Ese tipo de cosas propician la unidad espiritual. Caminar en un mismo sentir es importante para nosotros. Animémonos en el Señor, motivémonos en el Señor. Y yo creo que este pasaje de Filipenses 2, versos 5 al 11 es un pasaje para estudiar para la rally, ¿verdad? Creo que sí. Está allí en la lista de versículos que tenemos a estudiar. Bueno, ya usted más o menos tiene una idea de lo que habla el capítulo, para que el día del rally podamos ir preparados sabiendo en qué consiste ese pasaje que se menciona allí. Y si nos hacen alguna pregunta o hay que llenar un crucigrama, usted dice, yo sé qué es lo que dice ese pasaje porque yo lo estudié. Así que vamos a animarnos en el Señor a que necesitamos caminar juntos espiritualmente, animándonos, teniendo un mismo sentir. Podemos ser diferentes, tener temperamentos diferentes, pero en el Señor tenemos que tener un sentir espiritual que nos une y que nos permite caminar día a día para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en este día. Amantísimo Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, alabar, bendecir, exaltar tu nombre, Señor. Señor, tú nos animas a tener un mismo sentir en medio de nosotros. Un sentir, Señor, que nos unifique, un sentir que nos haga caminar juntos, un sentir que nos haga vivir una vida espiritual armoniosa, una vida espiritual, Señor, en unanimidad, Padre. Oh Dios, que en medio de nuestro caminar diario podamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. En el Señor Jesús hubo un sentir de entregarse por otros. En el Señor Jesús hubo un sentir de darse por otras personas. Probablemente personas que no lo merecían. Personas que no merecían ese amor, pero Él extendió su gracia y perdón. Él extendió su gracia y perdón sobre nosotros porque Él en su bondad, Señor, nos miró a pesar de nuestras maldades y de nuestros pecados y nos otorgó salvación. Que ese mismo sentir está en nuestros corazones. Que nosotros aprendamos a entregarnos unos a los otros. Que nosotros aprendamos a vivir una vida
donde caminemos diariamente sosteniéndonos, alentándonos y motivándonos los unos a los otros. Ayúdanos a vivir una vida que te honre, que te glorifique, que te exalte, que te dé honor, alabanza, poder e imperio. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Extiende tu favor, extiende tu gracia, extiende tu cuidado sobre la vida de cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Si hubiese alguien en este lugar que en esta noche reconoce que en medio de lo que el Señor ha estado hablando en este día a través de su palabra, siente y piensa que hay en su corazón una necesidad espiritual, siente en su corazón de que su condición delante de Dios es una condición donde requiere del amor y de la gracia de Dios operando en su corazón, reconoce que es pecador. Si hay alguien que en este lugar reconoce que su vida no ha estado en sintonía con Dios y con sus propósitos, que ha vivido lejos de Él, que su vida ha estado alejada del Señor, hoy es un hermoso día para que usted pueda venir delante del Señor y le pueda decir: Jesús, trae transformación a mi vida. Solamente tú me puedes otorgar salvación, solamente tú me puedes otorgar esperanza, solamente tú me puedes cambiar. Ningún hombre, inclusive yo mismo, no puedo cambiarme. Solamente tú puedes traer esperanza. Tú moriste en esa cruz para darme salvación. Tú moriste en esa cruz para otorgar esperanza a los que estaban perdidos en sus pecados y en sus maldades, Señor. Hoy quiero venir delante de tu presencia y quiero, oh Dios, traer mi vida, mi corazón, rendirme ante ti, Señor, y decirte que solamente tú, oh Dios, puedes salvar mi vida de mi condición de pecado, porque soy pecador. Porque soy pecador, he vivido alejado de Dios, he vivido alejado de la comunión con el Señor. Dios no ha sido el centro y la parte importante de mi caminar diario. Yo vengo en el nombre de Jesucristo, hoy poniendo mi corazón y mi vida delante de ti, pidiendo que tú perdones mis pecados. Extiende tu perdón sobre mí, Señor. Me arrepiento de mis maldades y reconozco que solamente tú puedes darme vida y vida espiritual. Gracias, Jesús, en esta noche. Te agradecemos por tu presencia en medio de este lugar y te pedimos que tú nos ayudes a caminar contigo en una relación personal profunda, en una relación personal, oh Dios, que produzca en mi corazón cambios profundos y especiales y que me permitan vivir una vida y en una relación perfecta y especial con mi Creador, con mi Señor, con mi Rey. Te doy toda la gloria, todo el honor, toda exaltación, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén.